El Mensajero, la radio. Atención obispos, pastores y líderes cristianos. La unidad pastoral de Pedro Aguirre Cerda les invita a conocer los beneficios, proyectos y sistemas de apoyo a la sociedad a través de la unidad y accionar de la Iglesia. Consulte en los fonos más 569-9745-1058 o más 569-9854-3233. Iglesia Jesús Nuestro Refugio le invita a sus reuniones espirituales los jueves a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Les esperamos en Avenida Maipú, 6381, Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Para que podamos ser corregidos, instruidos, como dice el Señor, la palabra viva y eficaz. Así que el Señor bendiga al pastor, vamos a orar para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amado Padre, gracias te damos por estos momentos. Sabemos que estás en este lugar, Señor. Te amamos, papá, te adoramos y te necesitamos, Señor. Ahora nos preparamos con todo nuestro corazón a recibir de ti, de tu palabra. Dios mío, necesitamos, Señor, de ti. Habla nuestro espíritu, habla nuestra alma, Señor, a todo nuestro ser. Usa a tu Hijo, Señor, conforme a tu voluntad, que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, guiándolo para todo lo que va a decir, Señor. Gracias, Dios mío, abre nuestro entendimiento y quita toda distracción, y que incluso aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor, de las redes sociales, puedas también tú obrar en cada corazón que va a escuchar tu palabra, Señor. Obra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Convence de pecado, Dios mío, y que puedan conocer la verdad. Ilumina esas almas, esos corazones, Señor, que están detrás de pantalla, amado Padre. Sabemos que va a llegar a muchas partes, Señor. Sé obrando, Dios mío, en esas vidas que te necesitan. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar esta reunión dándole gracias al Señor como de costumbre, señalando de que estamos contentos de un día más de vida, ¿cierto? ¿Están contentos ustedes? Sí, sí, bien. Porque cada día es un regalo. Yo a veces digo, ¿cómo la gente pierde el tiempo peleando? ¿Cómo la gente pierde el tiempo discutiendo? ¿Cómo los niños pierden el tiempo no obedeciéndole a los papás? ¿Cómo los matrimonios pierden el tiempo discutiendo, peleando? Si bien es cierto, hay siempre problemas en los matrimonios, y yo tengo experiencia en eso, siempre hay una salida, siempre hay algo que Dios ofrece. Ahora, si no quieren tomar el consejo de Dios, entonces, bueno, cada cual haga su voluntad. ¿Pero por qué? Si la vida es tan corta. A uno que siempre le toca ir a servicios, a darle las condolencias a los deudos, y la mayoría de las veces cristianos, muchas veces vemos que llega gente a entregar corona, o llega gente que se pone a llorar en las puertas, o llegan personas que se quejan de por qué no vinieron antes. Ya todo eso nos sirve. Eso está de más. Las coronas están de más. ¿Por qué no trajo flores cuando estaba en vida? ¿Por qué no los saludó cuando estaba en vida? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo cuando estaban en vida? ¿Qué si después en ese ataúd la persona no siente nada? Es un cuerpo inerte, muerto, sin vida. Que es el lugar donde todos vamos a llegar. Y esa es la meta que tenemos todos. Entonces, ¿por qué perder el tiempo? Cuando después de eso ya no hay nada más que hacer. Ahí empieza verdaderamente la vida, la que usted escogió estando en vida. La que usted tomó cuando le ofrecieron algo y usted lo tomó y lo hizo suyo, ahí empieza la promesa. Entonces,
yo siempre digo, el ser humano que se cree tan inteligente, el ser humano que ha avanzado tanto en la historia, ¿cómo no puede pensar un momento de que ni el dinero, ni la fama, ni la gloria terrenal les va a hacer huir? No van a poder escapar de este fin. Entonces, qué triste, es darse cuenta que lo más difícil que a veces nos pasa es ponernos de acuerdo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque vemos que en nuestra propia iglesia a veces hay divisiones que lastimosamente se levanta un hermano y arrastra a 20 más y se va y levanta otra iglesia. Les tengo un dato, esa iglesia nunca va a prosperar. Nunca va a prosperar, porque la división no está en Dios. Dios siempre da una salida. Ahora, si la persona que se levanta y se lleva 20 hermanos, y los 20 hermanos le siguen, es porque ninguno de esos tiene el conocimiento de lo que es echar raíz en un lugar y escapar si las cosas están malas. ¿Por qué arrancarse cuando más se les necesita? ¿Por qué huir cuando está el peligro? ¿Para salvar su vida? Hablando de la iglesia, ¿qué dijo Jesús? El que pierda su vida por causa de mí, la ganará, la salvará. Y el que salve su vida por causa propia, la perderá. Eso es lo que no entiendo y se creen inteligentes algunos. Pero bueno, hermanos, así es la vida, así somos. El único que nos puede transformar la mente y el corazón es Dios. Y esto es todo consecuencia de un puro acto. Y de ese acto vamos a hablar hoy en día. ¿Cómo está la humanidad? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado, hermano. Y ¿sabe? Escogí el Salmo 51 porque me dice, me habla y me indica justamente qué es lo que pasa con el ser humano. Y le voy a pedir que lo busque en el Salmo 51 de su Biblia, Antiguo Testamento, para que así me acompañen en la lectura de este versículo, que vamos a leer del versículo 1 al 12. Versículo del 1 al 12, Salmo de David. Cuando después de que se llegó a Besabé, dice acá el subtítulo, vino él, Natán, el profeta. Siempre hay hombres de Dios que van a hablar con usted. Óigalos. Su espíritu va a dar testimonio cuando esté frente al Espíritu Santo. Hay hombres que siempre nos van a hablar de que no hagamos tal o cual cosa, porque no nos conviene. Así que, así dice el Salmo 51, que lo lectura en el nombre del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí
no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Bendito sea el Señor. Tomen asiento. Hermano, el pecado hace varias cosas en nuestra vida. Lo primero, nos separa de Dios. Isaías dice que por causa de nuestros pecados hemos hecho una separación entre Dios y nosotros. Dios no tiene nada, no tiene ninguna relación con el pecado. Dios sabe que es nuestra lucha constante, continua con el pecado. Pero es la vida del cristiano, hermano. Porque cuando nacemos a este mundo, llegamos y entramos a un mundo que está desorbitado. Un mundo que está en desorden. Un mundo al cual llegamos justamente con consecuencias de pecado. Por eso, estas consecuencias se evidencian justamente en el plano físico. Todas estas consecuencias producto del pecado se manifiestan en nosotros en la actualidad, en la parte física, económica. Así que la parte emocional también es afectada. Estamos mal. Medio mundo estresado, con problemas, dificultades, enfrentado a situaciones que ellos quieren solucionar, pero no se van a la raíz, de donde emergen, surgen, nacen las soluciones. Y lo más importante es que nos afecte en lo espiritual. Cuando el hombre entienda que es un ser espiritual, cuando el hombre entienda que somos gobernados por el mundo espiritual, donde está Dios, pero también donde está Satanás el diablo, cuando entendamos eso, vamos a cuidar más nuestra actitud y accionar el día a día. Cuando nuestro espíritu se afecta, dejamos de recibir los consejos de un Dios todopoderoso, los consejos de un Dios que solamente quiere nuestro bien. Me preguntaba el otro día un joven, me decía, pero pastor, ¿Dios también es creador del mal? No, Dios no ha creado el mal. El sujeto del mal es otro. Partió en el primer pecado que sucedió en el cosmos. Rebelión, rechazo a órdenes, a normas. Porque el hombre cuando peca siempre rompe una norma. Se sale del esquema, ya sea planteado por Dios o planteado por la sociedad. Y empiezan los problemas. Y es ahí cuando el Espíritu nos empieza a ver el buscar a Dios para el perdón. David aquí había tenido una tremenda historia. David, por estar holgazán, mientras los suyos peleaban por él, por la nación, él estaba paseándose en el terrado. Y estaba mirando y de repente sus ojos se estacionaron y se estacionaron más de los segundos recomendados. Y vio algo que le atrajo y quiso tenerla. En su posición de rey podía hacerlo. Pero él transgredió siendo el rey, siendo el que cautelaba la ley, rompió la ley al atraer hacia sí a una mujer casada y tomarla. Y todo el proyecto, el plan que tiene, la maquinación que el pecado produjo en la mente de David, trajo su hundimiento. De eso nace este salmo y el Salmo 33 que es tan conocido. Por eso dice acá el Señor, el Espíritu Santo, donde entiende David lo que había hecho, lo que había cometido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque la palabra del Señor dice que Dios es grande en misericordia, es perdonador, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y sigue acá invocando, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelión.
oponerse a algo que está normado, estatuido, y despreciar al que lo legisló, despreciar al que lo hizo, despreciar al que lo ordena. Todo pecado atenta contra Dios. Cuando un hombre peca, cuando nosotros pecamos, nos paramos frente a Dios y le decimos: no te creemos. No creemos que el pecado trae perdón. Y le decimos cuando pecamos a Dios: no te creemos, lo voy a hacer y no va a pasar nada. Pero sí pasa. Porque si bien es cierto el pecado es perdonado, las consecuencias del pecado van a existir. Y acá sigue hablando: porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de que uno ha pecado es el paso al perdón. El decirle al Señor: perdóname, me equivoqué, perdóname, no te hice caso, es el paso al perdón, porque entiende cuando dice: contra ti solo he pecado. ¿Contra quién es el pecado? Contra Dios. Es menospreciarlo, es ponerse en el lugar del diablo, es ponerse en el lugar que se puso ante Pilato cuando decían: Barrabás, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Esa es la posición que tomamos cuando el hombre peca y no se arrepiente. ¿Cuántas personas hoy en día siguen gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo? No le creemos, preferimos la mentira, preferimos el caos, preferimos la guerra, preferimos el estar disgustados con nosotros mismos. Vaya a ver, mamá, por favor, vaya a ver, por favor, vaya a ver, vaya. Así que por eso le digo que eso es muy importante, hermanos. Muy importante entender contra quién pecamos. Es muy importante entender a quién ofendemos. Así lo entendió el rey David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, ahí es cuando reconocemos que Dios es bueno. Ahí es cuando reconocemos que Dios nos puede ayudar. Ahí es cuando reconocemos: Señor, me estoy hundiendo en el foso, por favor ayúdame a salir. Ahí, pero en el momento en que pensamos en pecar, no nos acordamos. Y de esto muy pocos se libran. Las consecuencias físicas que trae son la enfermedad. Y así lo reconoce cuando habla que sus rebeliones, su pecado, todo lo que ha hecho, todo el pecado que ha cometido, que lo ha hecho, le ha traído sobre sí problemas físicos. El dolor del cuerpo, el dolor de los huesos, como dice en otro salmo. Mientras callé, ¿qué hacía? Envejecía. Y grande era mi dolor todo el día. Porque el pecado eso es lo que trae, hermano. No hay nada más hermoso que la reconciliación. No hay nada más hermoso que el perdón. Un pastor amigo me decía: qué hermosa es la reconciliación. ¿Y sabes cuándo yo la vivo? Pero que no es igual cuando me reconcilio con Dios, es cuando me reconcilio con mi señora. Siento como que todo empieza a arreglarse. Siento de que sus caricias me eran necesarias. Y siento que la otra parte que yo tengo estaba vacía. Imagínense una persona sin Dios, sin esperanza, sin motivación para enfrentar esta vida. El pecado va en contra de una íntima relación con Dios. No nos podemos relacionar con Dios. Así que cuidado con aquellos que aún
Andan diciendo, hermanito, no te preocupes, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hermano, qué raro, qué extraño. La Biblia dice que el Señor no tiene relación con el pecado. ¿Cómo va a tener relación con un pecador que no se quiere arrepentir? Un pecador que sabe que está haciendo lo malo, que sabe que está incurriendo en pecado y no se quiere arrepentir y cree que más encima el amor de Dios está con él. Eso es absurdo. O si no, no habría mandado a Jesús a morir por nosotros. O si no, en vano habría muerto Jesús en la cruz. Dios dice que está enojado todo el día con el impío, con el pecador, y va a volver su rostro a él cuando él se arrepienta y pida perdón. ¿Cuántas veces hemos vivido consecuencias del pecado? Es como estar en el desierto, hermano, es como no tener esperanza. Es como que nadie nos quiere, todo es oscuro. Los que hemos tenido esa experiencia podemos dar fe de que es terrible estar sin la mano de Dios. Es terrible sentirse desamparado, aunque Dios nunca nos va a dejar. Nunca. Pero sí no va a hablar conmigo. Sí me va a dar vuelta a la espalda cuando yo no hable con Él y le pida perdón. O si no, la Escritura está de más. Todo Israel orando, pidiéndole perdón para que Dios los perdone, restaure su tierra, sane su tierra. O sea que no le creemos a Dios cuando decimos, no, total, el pecado es chico. Es un pecadito, es un pecado blanco. No, hermanos. Se produce un tremendo abismo cuando no tenemos a Dios. Nuestras oraciones llegan al techo y se devuelven. No tenemos creatividad para orar. Lo único que hacemos es lamentarnos. Se nos olvida orar por los demás porque estoy preocupado de mi problema. ¿Por qué no salgo de mi problema? ¿Por qué me está sucediendo esto? Nunca miro mi interior. ¿Qué falta nos hace vernos a sí mismos? ¿Qué falta nos hace mirarnos al espejo y ver que la imagen de Cristo aún nos sale frente a nosotros? Por eso no hay nada como el perdón divino, hermano. No hay nada cuando uno siente esas caricias del Espíritu Santo, cuando uno siente que la palabra es un agua que está limpiando, te está lavando. Todas las cosas viejas pasan. Todo lo que hace Dios en ti es nuevo. Y empieza a tener una vivencia contigo y te empieza a hablar cosas que tú no conoces. Es una relación íntima con Dios. Hermano, cuando no alcanzamos el perdón divino, es porque nos negamos a admitir nuestros pecados. No crean aquellos que Dios es un abuelito de barba sentado en una silla mecedora que también le está fallando la memoria. Porque alguno es como aquel que barre, levanta la alfombra y tira la basura debajo de la alfombra. Es como si nunca la alfombra fuera a ser removida. No espere a aquel que oculta su pecado de que Dios está contento con él. Recuerdan que hablábamos semanas pasadas de que el seguir a Cristo es una renuncia a todo aquello que a nosotros nos gusta, pero a Él no. Y es así, hermanos, y ser cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo, discípulo del Señor, no es cualquier cosa. Por eso Dios nos cuida, por eso Dios nos guarda, porque le costamos la vida a su Hijo. Nos protege, nos da promesa, nos perdona, nos levanta cuando reconocemos que estamos en pecado. Cuando no lo reconocemos, Dios no tiene ninguna relación, aunque usted vaya a un instituto bíblico, aunque usted vaya a estudiar teología, aunque usted vaya a la punta del cerro, no tiene ninguna relación con usted. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Mi hijo me decía,
de 13 años me hacía una pregunta: papá, pero después cuando la iglesia no esté, suponte que una persona, por salvar su vida, vienen los soldados y le dicen, sabemos que eres cristiano, renuncia al cristianismo y acepta al nuevo Dios que tenemos. Papá, si el hombre para salvar su vida dice, sí, acepto, él se salva y se va al cielo. No. Porque en esa época, cuando acontezca eso, ese hombre va a salvar su vida mediante sangre. Va a tener que, hasta la muerte, repetir que él es cristiano, cree en Dios, cree en su Hijo Jesucristo. Y ahí lo van a justiciar. Y va a irse ¿dónde? Al cielo. Por eso, hermanos, qué terrible cuando tenemos una conciencia cauterizada y no quiere ver el pecado. ¡Qué terrible! Usted les habla 1, 2, 3 veces, no quieren contender con Dios. Y yo ahí le dije a mi hijo, mira, la palabra dice que a Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre tiene en su corazón, todo lo que el hombre guarda, incluso sus pensamientos, Dios lo sabe. Así que ninguno que crea que le mienta a Dios está en un lugar seguro. Así que somos responsables. No le echemos la culpa a Dios. No, que Dios ya no me escucha. No, que mejor me voy. No, mejor busco otra iglesia. No, mejor me retiro del cristianismo. No, hermano, no es la solución. La solución es que se reconozca que hemos estado dándole la espalda a Dios, que no hemos estado haciendo lo que Dios quiere. Reconozcámosla. Seamos hombres, seamos mujeres, algunas hermanas que reconozcan eso y se paren frente al Señor, se arrodillen y pidan perdón para que su vida cambie. ¿Hasta cuándo? Así que, hermanos, qué terrible. Cuando tenemos una conciencia cauterizada es porque no queremos ver la gracia de Dios. Es cuando somos entregados, hemos sido entregados a nuestra propia verdad. Cuando la mentira se convierte en verdad. Y vienen las justificaciones. Ah, pero yo he sabido que allí, pero yo creí que, pero yo pensé que. Piensa con la mente de Dios, hermano. Yo sé que hay muchas personas que después van a ver este programa. Y algunos a lo mejor lo están viendo ya. Mediten en esto. Mediten. ¿Tiene alguna gracia el vivir fuera de la gracia? ¿Tiene alguna cosa atractiva tener en contra de uno de lo que haga al Creador, al autor y consumador de todas las cosas? ¿Usted cree que portándose en la conducta que es contraria a lo que Dios quiere, usted va a obtener algo? Más de alguno dirá, sí, yo puedo ganar plata, puedo enriquecerme, puedo pasarlo bien, puedo tener las mujeres que quiera, hazlo. Si tu mente cauterizada te dice que lo puedes hacer, hazlo. Pero la palabra dice que después darás cuenta de todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Se abrirán los libros y conforme a tus obras serás juzgado. Hazlo. El Señor se ríe desde los cielos contra aquellos que quieren soltarse de Él, hacer sus leyes, sus preceptos a un lado. Dios desde los cielos mira y se ríe. Yo estuve en pecado mucho tiempo. Y créame que sentía la risa de Satanás en mi oído. Cuando yo llorando hablaba con Dios y no era escuchado, yo sentía el susurro de Satanás en mi oído. Hasta que realmente acepté mi pecado y fui perdonado. ¿Qué me costó? Darme cuenta que dura cosa era dar patadas contra el aguijón. Dura cosa era irme en contra de aquel que nadie lo ha derrotado. Yo, más chiquito, más pequeño que una hormiga, quería debatir con él. Yo le decía, pero ¿cómo esto? Y él me decía, es así.
porque no quería destapar mi pecado. Pero cuando vino la reconciliación, qué hermosa es la reconciliación. Cuando vino el perdón de Dios a mí, me di cuenta que mis rebeliones me habían separado de Dios. Me di cuenta que lo malo que había hecho tenía un castigo. Y me había dado cuenta por mi trabajo de que muchas personas que caían a la cárcel los asistíamos. Se arrepentían y pedían perdón. Y muchos pensaban que al otro día se iban a ir a su casa. Y ahí teníamos que explicarle, conforme tu pecado es la sanción que tú tienes. Y vas a tener que pagar, porque así está escrito. Hiciste algo malo, ofendiste al prójimo, lo pasaste a llevar, causaste heridas, y eso tiene un costo. Y muchos entendían y se devolvían al mundo pensando, no era como yo pensaba. ¿Y cómo pensabas? La palabra ofrece perdón. La palabra ofrece restauración. La palabra ofrece una convivencia con los hermanos, los hijos de Dios y con Dios. Y viene un aprendizaje, un crecimiento. Y todo eso es paralelo. Cuando tú estás pagando las consecuencias de tu pecado, tu crecimiento está al lado tuyo porque estás cumpliendo con la palabra del Señor. Acá David se mandó un tremendo, como diría, condorazo. Tomó a la mujer de su prójimo. Y lo peor de todo, que mandó a asesinar a su esposo. ¿Por qué? Porque la mujer estaba embarazada. La había embarazado. Mientras este soldado estaba en el centro de la batalla, peleando por él. ¡Qué tremendo! Sin embargo, Dios a su tiempo, en su momento, le dijo lo que había hecho. Y el niño que había gestado en pecado lo perdió. Ayunó 7 días. Le pidió al Señor que lo perdonara. Y el Señor lo perdonó y lo restauró, pero tuvo una sanción que cayó en un inocente. Y futuramente toda la convivencia con su familia no volvió a ser como antes. Consecuencias del pecado. Así que, queridos hermanos, reconocer las rebeliones, reconocer nuestros pecados, las maldades, la suciedad que a veces nos implanta el pecado, reconocerla es volver a Dios para ver el poder que Dios tiene para restaurarnos, rehacernos, remodelarnos. Somos renacidos, somos nueva criatura. Esto lo entiende hasta mi hijo de 4 años, que él cuando se porta mal contra sus papás, cuando pelea con su hermano, está en un acto impropio, lo reconoce. Y a su edad ya pide perdón. Por eso, hermanos, cuando acudimos al perdón divino, el perdón divino viene. Recobramos la conciencia. Resucitamos, porque estábamos muertos en delito y en pecado. Porque no le habíamos hecho caso al Señor. Cuando pensábamos que la salvación era chip libre. Oh, soy salvado, servido, sentado. Las 3 S. Las 3 S. Salvado, servido, sentado. No, Señor. La salvación la da Jesucristo, Dios a través de Cristo. Y cuando Dios lo salva, ve su vida de principio a fin. Lo que usted hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero Dios sabe si usted tiene un corazón que va a permitir ser restaurado. Y Dios lo sabe.
Por eso algunos se preguntan, pero ¿cómo esto? Mira lo que hizo y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque tiene capacidad de perdón y porque sabe que esa persona que Él llamó tiene un propósito en su vida y que ese propósito lo va a cumplir, le guste o no, a Él, al hombre, a la persona. Dios sabe los que somos salvos y los que no somos. Pero la palabra nos da un indicio. Todo buen fruto lo da un buen árbol. El árbol malo no da frutos buenos. Y el hacha está preparada a la raíz para arrancarlo y tirarlo al fuego. Pero el buen árbol puede ser infectado. Pero con un buen tratamiento recupera su calidad. Eso somos. Y Dios lo sabe. Pero tenemos que guiarnos, caminar por una senda. Inmediatamente, si somos tentados, pedir ayuda al Señor. Todo pensamiento extraño, tomarlo en nuestra mente y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo. Orar sin cesar, los unos por los otros. A veces el pueblo de Dios decae porque no ora. La oración. Total, más de alguien debe estar orando por mí, dicen algunos. Cuando el pueblo no se reúne en comunión a alabar al Señor, a adorar a Dios, a escuchar palabra de consejo, también empieza a alejarse. Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia, estoy en mi casa, escucho un mensaje, yo en mi casa oro, Dios está conmigo. El otro día escuché a un hombre anciano casi, no, Dios está conmigo, estoy todos los días con Él, me levanto, hablo con Él, almuerzo, hablo con Él, sí. Pero Dios quiere que tengas comunión con tus hermanos, Dios quiere que escuches palabra, Dios quiere que tú acudas a un lugar en comunión para que tú converses con otros, porque tú puedes tener una palabra de aliento para otro. El Salmo dice que Dios se complace donde hay unidad, comunión, hermanos unidos en un solo espíritu. Ahí se manifiesta Dios. Así que aquellos que dicen, yo creo que, yo pienso que, no, vean lo que dice la Biblia. No tengan ustedes como costumbre dejar de congregarse como otros lo hacen. No, busquen una iglesia. Si no le gusta la iglesia donde está, no va a encontrar ninguna iglesia perfecta, pero busque un lugar y congréguese. No se quede en su casa. Ahí no hay ganancia. Dios le puede hablar en el trayecto, en la iglesia o de vuelta a su casa. Siempre hay una palabra para uno. Siempre nuestra alma está hambrienta de palabra. Hermanos, ¿qué produce el perdón? Con esto voy a concluir. ¿Qué produce el perdón? Yo he sido tan malo, pastor, que Dios no me va a perdonar. Error. Hay un puro pecado que Dios no perdona. Y ya lo hemos conversado. Hay un puro pecado que Dios, rechaza. Y no hay relación alguna. Es llamarle a Él mentiroso. Es decirle a Él que no le creen. A Jesús le decían, este echa a los demonios por Belcebú. Este echa a los demonios fuera por Satanás. Cuidado. Cuidado con sus opiniones cuando usted no sabe. Porque Dios siempre puede estar detrás de alguna acción. No generalmente, pero lo puede hacer. ¿Y qué pasa con el perdón? Recobro la conciencia del bien. Empiezo a ver lo que me conviene y lo que no me conviene. Empiezo a darme cuenta que la que yo pensaba que era mi amiga o mi amigo no es mi amiga ni mi amigo. Me separaba de Dios. Empiezo a darme cuenta que la avaricia también es pecado. El egoísmo es pecado. El celo desenfrenado es pecado. Me empiezo a dar cuenta que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque si yo no amo a mi prójimo es porque yo no me amo. Y si yo no me amo, voy a causar el mal a medio mundo. ¡Qué terrible! Nos permite gozar nuevamente de una limpieza espiritual. Y de nuestro interior empieza a fluir, a correr como río de agua viva.
Empecemos nuevamente a tener una relación. La palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestros labios. Empezamos a conversar con los hermanos y a nutrirnos. Qué diferente cuando estábamos solos y hablábamos con el mundo puras cosas vanas, absurdos. De la cintura para abajo y nos reíamos. Pero volvemos en sí y nos damos cuenta que todo eso nos ensuciaba. Nos permite emprender un nuevo camino. Y todo eso lo va a encontrar en este salmo. Todo eso lo va a encontrar. Cuando la palabra dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Novedad de vida. Gozar nuevamente. Comprender que el camino que nos conviene es el recto. Es el camino que nos lleva a la salvación. Nos permite tener una nueva paz espiritual. Oh, estoy durmiendo más tranquilo. Despierto en paz. Y lo primero que hago, Señor, gracias por este nuevo día de vida. Y en tu nombre comienzo este día. Empieza una relación con Dios. Es como que tú te das cuenta que Dios está a tu lado y tú no sabías por qué. Tenías la mente cauterizada, estabas interesado en otras cosas que a Dios no le interesan, pero de repente te diste cuenta y le pediste, Señor, lávame de esta maldad, límpiame con hisopo. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que nos renueva, el Espíritu es el que nos enseña a saber qué es lo que es un juicio, qué es lo que es la justicia y qué es lo que es la verdad. El Espíritu es el que nos da a conocer lo que Dios habla, lo que el Hijo habla. El Espíritu es nuestro maestro, nuestro abogado, en nuestra compañía hasta el día que Él venga por nosotros. Él no nos puede abandonar, sin Él estamos solos, vacíos, sin brillo. Y recuperar todo eso es pedir perdón. Darse vuelta donde está un hijo y decirle, hijo, perdóname, ¿cómo te he tratado? Darse vuelta donde la señora y decirle, perdóname, no debería haber dicho lo que dije. Ver pasar al vecino y decirle, hola vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está usted? Empezar a restablecer relaciones con los que nos rodean. Empezar a ver a mi hermano, a darle la mano, a abrazarlo, para que el resto sea testimonio y se cumpla lo que dice la palabra. En esto conocerán que son mis discípulos, que os amáis unos a otros. No peleando a cada rato, no discutiendo por cosas que a nada conducen, que no edifican. Qué hermoso es vivir con la guianza de Dios. ¿Y qué necesitamos? Pedir perdón. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos. ¿Qué necesitamos? Buscar la paz. Y empezar a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. El cambio de camino muestra nuestra transparencia, quiénes somos. Donde quiera que vayamos, vamos a dar luz. Y eso va a ser notorio. Van a ver, usted se va a dar cuenta que cuando entra un grupo, lo van a observar, algo raro está pasando. Oye, todos los demás se quedan callados. El que está hablando de la cintura para abajo lo va a pensar dos veces. ¿Qué pasó? Es que llegó algo, llegó luz, que está demostrando la bajeza, la oscuridad. Y eso es todo hijo de Dios cristiano, ungido, llamado para servir al Señor, que quiere un cambio de vida, que todos los días lucha en contra de lo que Satanás quiere imponerle, que a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Es un amigo de Jesús y camina con nosotros. Esa es la satisfacción de una vida renovada, una vida restaurada. Y muchos de los que están escuchando, los que van a escuchar, hay salvación para ti todavía. Hay una puerta abierta que está esperando. No existe pecado en el mundo que Dios no te pueda perdonar. Solamente tienes que disponer tu corazón. Solamente tienes que pensar dentro de ti. Y si eres inteligente vas a pensar qué te conviene. Ayer veía algo que me llamaba mucho la atención.
unas personas andaban ofreciendo un paquete. No se sabía que tenía el paquete. Y le decían a las personas, cántele a Dios y le regalamos este paquete. De 20, 19 no quisieron. Pero uno aceptó y le dijo, cántale a Dios, y empezó a cantar una canción muy conocida. Alabaré, alabaré, alabaré. Y la cantó completita. Y le entregaron su regalo. Y yo pensaba, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Dios busca a la gente y la gente no le quiere recibir? Y cómo el que le recibe, Dios le entrega un regalo. Y el regalo más hermoso es la salvación. Es algo que nadie puede arrebatarte de tu mano, nadie. La salvación eterna. Porque tú le abriste tu corazón, tú aceptaste el regalo. No le dijiste, no quiero, lo rechazaste. Después no digas que no tuviste la oportunidad. Después no reclames cuando te estés quemando, no reclames que nadie te dijo eso. No seas mentiroso como el rico que estaba sufriendo mientras Lázaro estaba en paz. Acuérdate de tu Creador ahora que es tiempo. Invita al Señor a tu vida y piensa que dura cosa es vivir sin Dios. ¿Y saben cómo somos los cristianos? Escúcheme bien. Me enseñaba algo hermoso la vida el otro día, lo compartía con mi amada. Somos como los salmones. El cristiano es como un salmón. El salmón nada contra la corriente. La corriente de este mundo. La corriente de este mundo nadamos contra ella. No queremos nada con ella. Somos salmones en el mundo. Pero hay un momento en que el salmón vuelve a su hábitat. Cuando ya recorrió todo, se va, ¿sabe dónde? No vuelve a su nido, no vuelve a lo suyo, se va al mar. El mar amplio que le ofrece más alimento, le ofrece más oportunidades. Nadó contra la corriente y al final tuvo su premio. Entró al mar, a las profundidades del mar. Uno nunca sabe lo que Dios tiene deparado para uno, pero todo lo que Él tiene es bueno. Él tiene sanidad para ti, para tu hijo, tu familia. Él tiene la providencia para ti. Él dijo que nunca vas a ver tú a un hijo tuyo mendigar pan. Ni tú vas a mendigar pan. El Señor dijo que estaba contigo todos los días hasta el fin. El Señor lo sigue diciendo, no temas, no desmayes, sigue adelante. Contra la corriente de este mundo, sigue adelante, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. No tenga miedo, no tema a lo que le pueda hacer el hombre. No tema a aquel que pueda destruir su cuerpo, más témale a aquel que destruye su cuerpo y su alma en el infierno. Dios es el único que nos puede dar una nueva vida y sustentarla que tenemos ahora. Bendito sea el Señor. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar porque sé que hay muchos. Hay muchos que quieren volver y algo no los deja. Ese que no los deja tiene que ser destruido, echado a un lado. Usted solamente tómese la mano del Señor, invite al Señor a su vida. Dígale, Señor, te quiero pedir perdón. Señor, quiero que vengas a mi vida. Y Él se va a encargar del resto. Él va a firmar su corazón, su caminar, su mente. Hágalo. Padre, en el nombre de Jesús, se ha entregado tu palabra conforme a lo que pusiste en mi corazón. Yo no sé qué va a pasar con ella ahora porque tú la diriges a diversos lugares. Tú sabes dónde hay necesidad. Tú sabes dónde está el pueblo que necesita de ti. Señor, abre el corazón, límpiale la mente. Manifiesta tu gloria en ellos, en cada uno de ellos. El que estaba lejos, reconcílialo. Pone perdón en ellos. Pone arrepentimiento en ellos. Y al que no te conoce, Señor,
manifiéstate a su vida, para que entienda que somos hijos tuyos y que no queremos estar en rebelión en contra tuya. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro caminar, nuestra entrada y nuestra salida. Bendecimos, Señor, esta nación, porque te pertenece, pero hoy día está sufriendo estragos. Pero tú sabes lo que va a pasar. Y confiamos en ti, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Gracias por todo, por nuestros hijos. Cuídale su mente en los colegios, por la enseñanza que puedan recibir. Cuida en el trabajo a los que trabajan y laboran, con el sudor de su frente alimentan a su familia. Bendice a la mujer que está dando a luz y la que está embarazada. Bendice a aquellas mujeres, Señor, que cumplen una función laboral. Bendice a la mujer que se queda en su casa, trabajando más que en ningún otro lugar. Bendice a los colegios, las profesoras, los maestros. Bendice a las autoridades que se sujetan a ti. Señor, porque solamente tú en ellos nos puedes hacer vivir quieta y sosegadamente. Gracias, Padre. Gracias por todo. Bendice este lugar, esta casa de oración que te ama, te adora y te necesita. Bendice a aquellos indecisos. Ponle fuerza en su voluntad para que te escojan a ti. Muchas gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Invito a la pastora, invito a la hermana Sarita. Le damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor bendiga al pastor. El Mensajero, la radio. Atención obispos, pastores y líderes cristianos. La unidad pastoral de Pedro Aguirre Cerda les invita a conocer los beneficios, proyectos y sistemas de apoyo a la sociedad a través de la unidad y accionar de la Iglesia. Consulte en los fonos más 569-9745-1058 o más 569-9854-3233. Iglesia Jesús Nuestro Refugio le invita a sus reuniones espirituales los jueves a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Les esperamos en Avenida Maipú, 6381, Comuna de Pedro Aguirre Cerda.